Hola navegantes, por fin tenemos tangón. Estamos navegando en popa cerrada, con el viento justo de popa, la mayor abierta a una banda con la botavara y el Génova abierto a la otra con el tangón, lo que se llama navegar a orejas de mulo. Y enseguida os vamos a explicar por qué para el Sircana es imprescindible el tangón para poder navegar en este rumbo. ¿Veis lo que sucede? Vamos con el viento justo de popa y el Génova pues anda flameando porque no tiene capacidad para hincharse y es poco efectivo. La única solución es, en vez de ir con el viento justo de popa, variar un poco el rumbo y cambiar el Génova de banda para ponernos a un largo con el viento por la aleta. Vamos a hacerlo y veréis cómo así el Génova sí que trabaja bien. Ahora el Génova sí que trabaja bien, pero el problema es que el viento nos viene de allí. Entonces, si queremos ir justo en la dirección del viento, no tenemos más remedio que ir haciendo zigzags trasluchando. Eso para navegaciones cortas nunca ha sido un problema, pero plantearse cruzar el Atlántico, que en cuanto coges los alisios te pasas 3 semanas con el viento justo de popa haciendo trasluchadas, pues no es operativo y para eso necesitábamos un tangón. Si os parece, ahora vamos abajo y os explico cosas sobre los tangones, cómo nos lo hemos fabricado, cómo se maniobra y después volvemos aquí arriba y hacemos alguna demostración práctica. El tangón se puede utilizar para dos cosas: la braza del spinnaker y atangonar un Génova separando su puño de escota. A primera vista puede parecer lo mismo, pero son dos usos bastante diferentes. De hecho, aunque en español no tenemos distintos nombres, los ingleses sí que los llaman de forma diferente: spinnaker pole para el spi y whisker pole para atangonar un Génova. ¿Y cuáles son esas diferencias? Pues el spinnaker, o spi para los amigos, es esa vela tan vistosa en forma de globo que algunos barcos llevan navegando a favor del viento. Y el tangón en este caso se utiliza para mantener la braza alejada a una distancia fija del mástil, mientras que la escota flota libre. En cambio, cuando utilizamos un tangón con el Génova, es simplemente para mantener abierto el puño de escota, de tal forma que la vela capte la mayor cantidad de viento cuando navegamos en popa cerrada con las velas en orejas de mulo. Pues además de estar asociados a velas y usos diferentes, otra diferencia entre los dos tipos de tangones es la robustez, porque los tangones para spi tienen que soportar un esfuerzo mucho mayor que cuando simplemente atangonamos un Génova. Y la tercera diferencia es la forma de aparejarlos. Los tangones de spi llevan un amantillo para sujetarlo hacia arriba y que no se caiga. Amantillo, dícese del cabo o aparejillo que se utiliza para mantener en su puesto de trabajo a una percha, verga o tangón, y en algunos casos a la botavara. Y es un cabo dedicado a esa función y controlable desde la bañera. Y de la misma forma, para sujetarlo hacia abajo y que no suba, llevan una contra, que llega a la base del mástil y se reenvía hasta la bañera. Un extremo del tangón se fija al mástil y por el otro pasamos la braza del spi. Creo que se comprende claramente que el amantillo y la contra sirven para regular la altura del tangón, pero que el desplazamiento del extremo exterior hacia proa o popa lo controlamos con la misma braza, cazándola o amollándola para que el tangón esté siempre lo más perpendicular posible a la dirección del viento. Por otro lado, interesa que el tangón esté siempre lo más horizontal posible, por lo que resulta interesante que el anclaje en el mástil tenga algún tipo de carro que permita regular su altura. A partir de ciertos tamaños, el amantillo y la contra están aparejados en pata de gallo, ya que si los hiciéramos firmes en el centro del tangón, podríamos doblar el tubo, y de esa forma repartimos los esfuerzos. Además, eso facilita pasar el tangón de una banda a la otra para trasluchar el spi. Bueno, pues todo este rollo no tiene nada que ver con nuestro tangón, porque ni tenemos spinnaker ni planes de comprar uno. Para nuestro plan de navegación no es imprescindible, y es caro y una posible fuente de complicaciones. Si queréis profundizar en el manejo del spinnaker y el tangón, hay infinidad de vídeos por ahí, así que nosotros vamos a lo nuestro. Y es que nuestro tangón es simplemente para abrir el puño de escota del Génova, con lo que no necesita ser tan robusto. Y por otro lado, la operación de trasluchar se puede hacer tranquilamente, enrollando el Génova, cambiando el tangón de banda y volviendo a desenrollar el Génova en la otra banda.
Y aunque esta operación te cueste 15 minutos, cruzando el Atlántico lo normal es que la tengas que hacer muy pocas veces. Y como tampoco tendremos tanta prisa, eso simplifica también el aparejo. Y ese aparejo, como os decía, es bastante sencillo, diferente del tangón de Spee. Tenemos también un amantillo, pero sin pata de gallo, fijado directamente en el extremo, porque para trasluchar vamos a desmontarlo por completo y volverlo a aparejar. Y no hace falta que sea un amantillo dedicado a ese fin, cualquier driza de proa nos sirve. En teoría, solo con el amantillo sería suficiente, porque mientras que la braza del Spee hace fuerza hacia arriba y por eso necesitamos la contra, porque el Spee es como un globo que quiere salir volando, la escota del Génova hace fuerza hacia abajo, pero sí que le ponemos no una contra a la base del mástil como en el Spee, sino dos retenidas a la banda, una hacia proa y otra hacia popa. Fijaros que con eso el extremo del tangón está sujeto por 3 cabos en 3 direcciones diferentes, por lo que una vez que hacemos esos cabos firmes no se puede mover en ninguna dirección. ¿Y eso qué ventaja tiene? Pues que si el Génova flamea, el tangón no se mueve del sitio, que sería bastante peligroso, y sobre todo que si sube el viento podemos enrollar tranquilamente el Génova sin preocuparnos del tangón, y una vez que hemos reducido la superficie bélica, jugando con las retenidas, llevar el tangón a su nueva posición. Continuando con algunas particularidades del tangón, el anclaje en el mástil puede ser un punto fijo, un riguel sobre el que podemos regular la altura de forma manual en una serie de topes, o un carril continuo con unos cabos para regular la altura de forma continua. Para nuestro uso optamos por un punto de anclaje fijo, ajustado a una altura tal que con el Génova completamente desplegado y navegando en popa cerrada, el tangón quedará horizontal. Aunque con la vela parcialmente enrollada o navegando entre popa cerrada y un largo no esté perfectamente horizontal. Tampoco hace tanta fuerza como un tangón de Spee, y a cambio es barato, robusto y sencillo. Otra cosa conveniente para estos tangones asociados al Génova es que sean telescópicos, porque no tienen que tener la misma longitud con la vela totalmente desplegada que parcialmente enrollada. Pero de nuevo, por economía y por robustez, nosotros hemos optado por un tangón fijo de 4,5 metros, que es justo la medida del pujamen de nuestro Génova. Y resulta que en vez de comprarlo, nos hemos animado a fabricarlo nosotros. Compramos 2 terminales de tangón y nuestro amigo Vicente Sezze, el carpintero metálico al que recordaréis del episodio del pescante, nos ha fabricado el anclaje del mástil, a medida de la curvatura un tanto especial que tiene el nuestro. Y lo más importante, nos consiguió el tubo de aluminio de 70 milímetros de diámetro, lo cortó a la medida, lo llevó a anodizar y nos lo trajo al barco con su furgoneta. Para que os hagáis una idea, estimamos que nos hemos ahorrado más de 500 euros respecto a haberlo comprado hecho, si es que Vicente es un sol. Y esto se lo tenemos que agradecer a los amigos del canal A Son de Mar, que fueron los que nos sugirieron que en vez de comprarlo hecho, buscáramos el tubo, compráramos los terminales y nos lo fabricáramos nosotros, tal como hicieron ellos en Canarias cuando se les rompió antes de cruzar el Atlántico. Si no los conocéis, echadle un vistazo a su canal. Cuando nos escribieron con este consejo, empecé a verlo y me lo tragué enterito. Está genial. Os pondremos el enlace en la descripción del vídeo. Si os parece, os enseñamos ahora un poquito de ese proceso de fabricación. Y después volvemos afuera a ver todo esto en la práctica. Pues nuestro querido Vicente nos ha conseguido el tubo de aluminio y hemos comprado los terminales y vamos a instalárselos. Y tangón, do it yourself. Por fin tenemos tangón, un precioso tangón de 4,5 metros que esperamos sacarle mucho partido. Lo siguiente que hemos hecho es poner un cabito de mordaza a mordaza con un par de lazadas, porque claro, esto hay que poder abrirlo y esto está fuera de la banda a 3 metros del barco y así con el cabo desde cualquier extremo del tangón puedes abrir cualquiera de las dos mordazas. Después de haber ajustado más o menos la altura del anclaje del mástil para que el tangón quede horizontal, tanto con toda la vela como medio recogida, ahora vamos a ponerlo.
El anclaje, como todo lo de inox de este barco, nos lo ha hecho Vicente, de nuevo una obra de arte, y lo hemos aislado por la parte de dentro con un poco de vinilo, porque no es bueno que el acero inoxidable y el aluminio estén en contacto, y lo vamos a sujetar con remaches de Monel que no se corroen ni aunque pasen 3 generaciones. Vamos al lío. Madre mía, ese gimnasio, Pellito. Y ahora otra vez, para sacar el ferro. Pues ya tenemos todo en su sitio. Ahora solo falta salir a probarlo. Nosotros lo llevamos estibado aquí, en Los Candeleros, con un enganche comercial y con una anilla que nos hizo nuestro amigo Vicente. Y este cabo de aquí es para liberar las bocas del tangón, porque si no, claro, una vez que está desplegado no llegas al gancho para poder abrir la boca. Entonces, desde este cabo puedes abrir cualquiera de las 2 bocas. Y los aparejos que tenemos, pues por un lado, este cabo doble, que es la que va a hacer de retenida hacia proa y popa y que engancharemos ahora ahí en un grillete. Y como amantillo utilizamos esta driza de proa, que bueno, pues la única pega que tiene es que pasa por encima del enrollador, con lo cual para cambiarlo de banda nos toca pasarla por completo por proa. Es una pequeña pega, pero bueno, es lo que hay, tampoco hay que trasluchar tantas veces. Pues nada, vamos a aparejarlo y veis la maniobra qué sencilla es. Ya nos hemos preparado las retenidas. Fijaros que el tangón, cuando es para un Génova, la boca siempre trabaja hacia abajo, porque queremos poder, al abrir la boca, que la escota se suelte, porque la escota siempre va a estar haciendo fuerza hacia abajo. En el Spinnaker es al revés, las bocas trabajan hacia arriba. Bueno, pues vamos a prepararnos el tangón con el amantillo. Y siempre todo por debajo de la escota. Me falta un detalle, y es que como lo tengo por esta banda, voy a sacar el tangón por esta banda, la driza ahora está por babor, entonces le tengo que dar la vuelta. Y ahora por debajo de la escota lo enganchamos. Lo primero que hago es enganchar la escota. Sujetármelo un poco con el amantillo. Ahí puede valer de momento. Y ahora engancho el otro extremo en el mástil. Ya tengo el tangón más o menos en posición. Entonces lo que voy a hacer ahora es fijar de forma provisional las 2 retenidas. Una por aquí. Y la otra por aquí. Ya ajustaremos después mejor la posición más hacia proa o más hacia popa. Y como veis ya tengo el tangón sujeto por 3 puntos, las 2 retenidas y el amantillo, con lo cual ahora ya puedo desenrollar el Génova. ¿Sí o no? Porque falla otra cosa. Fijaros la escota, cómo va a trabajar contra los obenques y contra el guardamancebos. Tengo que sacarla por fuera, que como veis la operación esta pues lleva su trabajo, pero claro, esto primero no estamos en regata, no tenemos ninguna prisa. Y segundo, cuando montas este aparejo es porque se supone que vas a estar navegando días a este rumbo de popa cerrada.
Y ahora que tengo esta escota preparada, ya podemos desenrollar el Génova. Vamos a ello. Ya lo tenemos, pues los ajustes finos. El tangón yo diría que hay que bajarlo un pelín. Pues suelto un poco el amantillo. Y ahora lo quiero llevar un pelín a proa. Ahora sí, le cazo un pelín la escota y ya no lo tocamos en una buena temporada. Y listo, mirad qué maravilla. Y vamos en popa cerrada de lujo. Pues esto ha sido todo. No podemos estar más contentos con nuestro tangón. Ahora falta seguir ahorrando para ver cuándo podemos cambiar las velas, que las pobres están pidiendo la jubilación a gritos. Solo comentar una cosa para terminar. Me habéis visto moverme por la proa del barco sin chaleco ni arnés. Y obviamente lo hemos hecho así porque es una situación muy controlada. Tengo aquí a Pascual y a Pello para rescatarme, estamos a distancia de nado de la costa y esto es el Mediterráneo y el agua está fresquita, pero no para una hipotermia. Os aseguro que ni se me pasaría por la cabeza hacer estas maniobras en una navegación de altura o en solitario, sin chaleco, arnés y línea de vida. Buena proa y hasta el próximo episodio.